Cordial saludo, mi nombre es Iván Bernal y pertenezco al curso de instrumentación virtual. A continuación voy a explicar eh, la solución al problema planteado para la unidad, el cual consistía en la solución de la adecuación de la señal para poderla transmitir al microcontrolador y su posterior transmisión al computador central. Entonces lo primero que voy a explicar es la parte del convertidor de corriente. Entonces resulta que los sensores industriales que consulté en la etapa anterior tienen salida de corriente de 4 a 20 miliamperios. Entonces esta salida de corriente pues es de un estándar específico para transmisión de datos industrial, pero nuestro Arduino, que es la tarjeta que seleccioné para procesar la información, pues no, obviamente no tiene ese tipo de entrada. Entonces lo que vamos a utilizar es un circuito basado en amplificador operacional, el cual se conoce como convertidor de corriente a voltaje. En este caso, el convertidor de corriente a voltaje lo que hace es convertir precisamente la variación de la corriente en una variación pues, de voltaje que sí la podemos comunicar a la entrada del microcontrolador o del Arduino. En este caso, cada uno de los sensores pues, lo simulé con una fuente de corriente, y como la salida máxima es de 20 miliamperios, entonces la resistencia que seleccioné es de 250 ohmios, para que al momento de generar el voltaje, el máximo, este sea de 5 voltios, el cual se pueda comunicar fácilmente a la tarjeta Arduino. Entonces esa sería la primera parte, la adaptación de la señal de corriente a voltaje para poderla trabajar con el Arduino. Lo segundo ya es la programación. En este caso pues es la programación que hice para el Arduino para procesar la información. Ya la información está en voltaje, en variación de voltaje, entonces el convertidor análogo digital del Arduino se va a encargar de transformar esa variación de voltaje entre 0 y 5 voltios en un número entre 0 y 1023, que es la resolución del convertidor análogo digital. Entonces, por medio de este programa lo que hacemos es convertir estas señales en una variación correspondiente a la variable indicada. Entonces, lo que es la temperatura, vamos a tener una variación entre 0 y 100 aproximadamente. Lo mismo el porcentaje de humedad, también entre 0 y 100. Y el pH, entonces lo vamos a trabajar en una escala entre 0 y 14. Entonces, eso sería. Este serial print, lo que hacemos es enviar la información a través del puerto serial para poder hacer la comunicación con el computador. Entonces, la comunicación con el computador, entonces la estamos realizando con el puerto serial. Entonces, acá observamos el puerto serial, que básicamente nos está simulando es un puerto de comunicación industrial, el cual pues tiene sus ventajas respecto a distancia, ruido, bueno, toda la parte teórica de la interfaz. Entonces la utilizamos por su bajo costo, por su facilidad de utilización, por su compatibilidad entre el Arduino y el computador, y eso pues nos va a permitir visualizar la información en pantalla en el computador. Para la muestra de la información tenemos acá la interfaz en LabVIEW. Entonces en LabVIEW lo que se hizo básicamente fue tener las tres gráficas de las variables. Entonces en este caso tenemos la temperatura y vemos que la escala va de 0 a 100, vemos la humedad que la escala va de 0 a 100, y en el caso del pH pues de 0 a 14. La idea es que la variación que se vaya presentando se va a ir visualizada en cada una de las tres gráficas. Para ya la comunicación como tal, entonces lo hicimos a través de este puerto que se llama el COM-PIM. Le asignamos un puerto virtual, en este caso el COM1, y está habilitado a 9600 baudios. Lo mismo acá en el LabVIEW. Hicimos todo ese proceso también a través de este módulo VISA, que lo que hace es recibir la información, y en este caso asignamos el puerto COM2. Estos puertos se habilitan a través de este software, el cual pues asigna los nombres de los puertos virtuales para poderlos trabajar. Entonces la programación de LabVIEW, la que vamos a observar acá, es el bloque que nos va a mostrar la información. Entonces acá vemos pues la configuración del VISA,
este bloque, que recordemos que lo que hace es recibir por puerto serial la información que viene del Arduino. Entonces acá tenemos un lector del VISA, aquí tenemos una lectura, o sea, de la información que entrega, que le está entregando en forma de strings. Estos elementos lo que hacen es convertir el string en en variable numérica para poderla visualizar en cada uno de los visualizadores como tal. Acá tenemos el retardo y aquí tenemos el control de stop. Esta es para cerrar y este es un mensaje de error en caso de que no se presente. Entonces vamos a simular. Vamos a ver, vamos a darle play está empezando ahí empezó. Entonces el virtual terminal comienza a enviar la información y aquí lo que vemos es las fuentes de corriente actuando, ¿listo? Entonces aquí ya estamos viendo que el Arduino está recibiendo la información de los sensores y la está transmitiendo a través del puerto serial. Ahora vamos a darle play aquí al instrumento en LabVIEW. Entonces a veces se presentan algunos errores en la conexión y toca volver a darle play para que tengamos los valores. Ahí ya se comunicó. Entonces ahí ya estamos mirando la variación. Para poder visualizar mejor la variación, entonces lo que tenemos que hacer en este caso, pues la verdad no encontré una fuente de corriente que fuese variable, entonces la voy a hacer manualmente. Entonces aquí le voy a poner por ejemplo 10 miliamperios y vamos a volver a darle play. Entonces vamos a visualizar aquí nuevamente. Se presenta un pequeño error en la comunicación, siempre me pasa por la cuestión de que no tengo una fuente de corriente variable, pero acá observamos cómo el valor en la temperatura pues cambió. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio en el sensor de humedad. Aquí vamos a simular un cambio de que se va a reducir con, por ejemplo, unos 8 miliamperios. Le damos nuevamente play. Vamos a observar el cambio, ya empieza a transmitir. Y entonces aquí nuevamente, bueno, eso sí fue un problema que no logré solucionar por la cuestión de las fuentes de corriente, que no encontré la verdad una forma que me permitiese variar la fuente de corriente de acuerdo pues en tiempo real. Entonces acá miramos cómo cambia automáticamente. Y por último miremos una variación en el pH. Entonces démosle aquí, por ejemplo, que sea 18 o 17. Voy a darle play nuevamente. Vamos a ver entonces. Siempre se alcanza a perder la comunicación, entonces toca darle nuevamente play. Entonces ahí notamos cómo cambió, descendió el nivel. ¿Listo? Entonces la idea principal del trabajo es esta. Si yo pudiese hacer la variación aquí, digámoslo así, sin tener que detener la simulación, entonces observaríamos el cambio de las variables. Voy a intentar una última vez a ver si es posible. Vamos a cambiar los tres valores al tiempo para ver cómo cambia. Entonces vamos a poner el nivel, por ejemplo, 15. Vamos a ponerlo en un nivel más alto para que se alcance a visualizar, por ejemplo 18. Y vamos a dejarlo en el nivel también 18 miliamperios. Recordemos que esta salida en corriente produce una variación de voltaje que se puede transmitir al Arduino. Vamos play nuevamente. Vamos a que compile, empieza a enviar la información y aquí entonces me toca actualizar porque se pierde la conexión. Vamos nuevamente y ahí empezamos a visualizar cómo los datos están llegando. Bueno, eso sería por el momento. Les agradezco su atención. Les habló Iván Fernando Bernal del curso Instrumentación Virtual.